Existen profetas de oficio en estos tiempos. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Existen profetas de oficio en estos tiempos. Hoy en día existen muchas personas que afirman ser profetas, profetizas y por supuesto añaden estos títulos a sus nombres. Una vez que consiguen convencer a muchos creyentes insensatos, se infiltran en las congregaciones, en las redes sociales y hasta en la radio y televisión para proclamar falsas profecías y ministrar palabrerías inventadas a todos aquellos creyentes carecientes de conocimiento bíblico. Jeremías capítulo 14, versículo 14 dice: Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Además, utilizan el versículo bíblico de Efesios capítulo 4, versículo 11, para restaurar el concepto de los 5 ministerios mencionados, con el fin de buscar apoyo bíblico. Nos enseña la Sagrada Escritura que debemos esperar y apoyar profetas, profetizas en estos tiempos. La Sagrada Escritura nos enseña en Mateo capítulo 11, versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El versículo se refiere a los profetas del Viejo Testamento. En Lucas capítulo 16, versículo 16 dice con más claridad: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué significan ambos versículos? Que los profetas y la ley cumplieron con el deber de llevar el mensaje por medio de palabras proféticas que yacen escritas en la Sagrada Escritura, la cual es la profecía bíblica a seguir. Todo lo que nosotros debemos aprender, considerar y obedecer está escrito en la Sagrada Escritura. No es necesario consultar profetas modernos para buscar profecía, porque la profecía ya está escrita desde hace mucho tiempo. Ambos versículos coinciden en que ya no existen profetas de oficio, ni tenemos que cumplir con la ley que los judíos cumplían, porque Dios, al enviar a su Hijo a morir por la humanidad, cumplió con los requisitos de la ley por todos. Además, el versículo anterior dice que el reino de Dios es anunciado por medio de la Sagrada Escritura, que contiene el mensaje ya escrito del Señor Jesucristo, de los profetas y de los apóstoles. No hay necesidad alguna de profetas, profetizas de oficio hoy en día. Un profeta era alguien que proclamaba palabra con autoridad de parte de Dios, y su mensaje consistía en proclamar una exhortación presente o una advertencia o predicción futura. Básicamente, la época de los profetas culminó con Juan el Bautista, y el cumplimiento de la ley culminó cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. El Señor cumplió con la ley para que nosotros no perdiéramos el tiempo con los rituales que se hacían. Jesucristo comenzó un nuevo pacto con su sacrificio en el Gólgota, predicar el reino de Dios. Jesucristo vino a cumplir las profecías que les fueron reveladas a los profetas acerca de él. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 2 nos dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Más claro no canta un gallo. En términos más sencillos, la ley recibida por Moisés de parte de Dios y las enseñanzas de los profetas del Viejo Testamento prepararon el camino para la llegada del Mesías. Juan el Bautista es considerado el último profeta de oficio, por decirlo así, porque la ley y los profetas representados en el Viejo Testamento culminaron con él. Luego preparó el camino para el Mesías. Zacarías, un sacerdote que pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó en Lucas capítulo 1 versículo 70 que Jehová había hablado a su pueblo por medio de sus profetas desde el principio, dando a entender que ya toda revelación que la humanidad necesitaba conocer había sido revelada. En Lucas capítulo 1 versículo 76, Zacarías profetizó que su hijo Juan el Bautista sería llamado por Jehová para prepararle el camino a su Mesías. Zacarías no era profeta de oficio, sino sacerdote, pero el Espíritu Santo le tomó y profetizó. Es el mismo ejemplo que sucede hoy en día en la iglesia por medio del don de profecía. La pregunta importante es: ¿existe el oficio de profeta hoy en día? La respuesta es bien sencilla: no.
Los versículos anteriores lo confirman bien clarito. Otra pregunta importante sería, ¿existe el don de profecía? Sí existe. El apóstol Pablo lo mencionó en 1 Corintios capítulo 14. Entendamos bien claro que los profetas del Viejo Testamento eran llamados directamente por Jehová Dios para misiones específicas y solamente profetizaban cuando Dios les enviaba una palabra. Ellos no declaraban ni decretaban por cuenta propia como hacen los falsos profetas y profetizas hoy en día. Las revelaciones, visiones, señales y milagros hechos por los profetas de Dios en la antigüedad eran bajo la voluntad de Dios para avanzar su propósito y para preparar el camino a su Hijo que más tarde vendría a traer las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Hechos capítulo 3 versículo 24 confirma: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Por eso Dios escogía a los hombres adecuados conforme a su voluntad y les otorgaba el oficio de profeta, el cual era un oficio transitorio para cumplir con sus propósitos. El Espíritu Santo, quien nos da el don de profecía, aún no se había manifestado hasta que el Señor ascendió de nuevo al Padre. El Espíritu Santo solamente se manifestaban los profetas de Jehová. Antes de ascender, el Señor Jesucristo lo había prometido a sus discípulos que enviaría el Consolador, quien los capacitaría para escribir el Evangelio e instituirlo en la iglesia primitiva. Ellos escribieron todos los libros que están en el Nuevo Testamento sin la ayuda de profetas durante su época. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro se refería a los verdaderos profetas del Viejo Testamento y a los apóstoles nombrados por Jesucristo. Los autoproclamados profetas y profetizas de hoy en día son agentes del diablo para corromper la iglesia de Jesucristo con falsas profecías. El Señor Jesucristo lo advierte en Mateo capítulo 24 versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No existen revelaciones presentes ni futuras que necesiten ser reveladas hoy en día, porque ya todo está escrito en la profecía bíblica, o sea, la Sagrada Escritura es esa profecía bíblica. Es innecesario buscar profecía fuera de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo habla a la iglesia por medio del don de profecía y escoge a quien Él quiere para hacerlo. Entiéndalo bien. Si Mateo capítulo 11 versículo 13 y Lucas capítulo 16 versículo 16 dicen que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, siendo él el último profeta, entonces no hubiera tenido sentido que el Señor Jesucristo viniera a la tierra a predicarle a la humanidad en medio de docenas de profetas de oficio. Era necesario que Juan el Bautista viniera primero, como profetizó Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Además, Juan el Bautista dijo a sus discípulos, refiriéndose al Hijo de Dios en Juan capítulo 3 versículos del 28 al 30, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Al Juan el Bautista pronunciar esas palabras proféticas, dio a entender que ya había cumplido con su ministerio y era necesario que menguara para que Jesucristo creciera en grandeza. Al Juan el Bautista ser quitado de en medio como el último profeta, ya era innecesario el oficio de profeta, porque el Hijo de Dios es el profeta de los profetas y por medio de él y del Espíritu Santo el Evangelio fue dado a nosotros por medio de los apóstoles. Todo lo que ha acontecido, que está aconteciendo y que acontecerá fue profetizado por los verdaderos profetas de Dios mucho tiempo antes, y ya todo ha sido escrito. Luego los apóstoles citaron las palabras de los profetas para doctrinar la iglesia y para cumplimiento. Lo que el creyente debe hacer es obedecer lo que ya está escrito. ¿Cómo se detecta un falso profeta? ¿Cómo detectar los falsos profetas, profetizas? El Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 7 versículos del 15 al 18.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escudriñemos la palabra para no ser engañados. Jehová nos advierte en Deuteronomio capítulo 18 versículos 21 y 22: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Los falsos profetas de hoy en día conocen la Sagrada Escritura, pero deliberadamente hacen predicciones erróneas de todo tipo con fechas e información que ellos inventan, aun conociendo la Sagrada Escritura. Si sus predicciones y falsas profecías no alcanzan cumplimiento, las frases puede que sí o puede que no son su vía de escapatoria para evitar quedar en vergüenza. ¿Por qué ya no existen profetas de oficio? Primero, los verdaderos profetas de Dios eran llamados para preparar el camino al Mesías. Segundo, los profetas del Viejo Testamento ejercían trabajos específicos. Tercero, por medio de los profetas Jehová estableció estatutos para nosotros obedecer. Cuarto, Jesucristo mismo dice en Mateo capítulo 11 versículo 13 y Lucas capítulo 16 versículo 16 que los profetas y la ley fueron hasta Juan el Bautista. Quinto, ellos hablaban cuando Dios les revelaba su palabra. Sexto, las revelaciones o visiones nuevas son innecesarias porque ya todo está escrito. El creyente que profetiza de parte de Dios en estos tiempos es por medio del don de profecía manifestado por el Espíritu Santo, pero los que profetizan al azar, por autoproclamarse ellos mismos profetas, profetizas o porque algún concilio les otorgó dicho título, no profetizan de parte de Dios y sus profecías nunca se cumplen. El apóstol Pablo enseñó a la iglesia primitiva en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Más clara no puede ser la palabra de Dios. La profecía en estos tiempos no es enviada a la iglesia por medio de profetas de oficio, sino por el don de profecía que el Espíritu Santo le otorga a quien Él quiere, y es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia, y no es para profetizar tonterías, ni para profetizarle a las personas que Dios las va a colmar de bienes materiales, carro del año, una casa, suplirle finanzas, darles una pareja o darle un trabajo con buen salario. Por lo tanto, ya no existen profetas de oficio en nuestro tiempo. La profecía es por medio del Espíritu Santo cuando Él manifiesta el don de profecía en un creyente que está lleno de su unción, y no es a través de cualquier individuo. Cualquier individuo que se autoproclama o es puesto por algún concilio como profeta, profetiza, y se levanta en las congregaciones a profetizar de prosperidad material y financiera y a profetizarle a los miembros de la congregación que Dios derramará bendiciones al por mayor sobre ellos, está profetizando mentiras y usando la adivinación para profetizar. El Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 6 versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El propósito principal de Dios para nosotros es que busquemos de su presencia y del reino celestial primero, porque Él nos suplirá lo necesario a su debido tiempo. Escuchar falsos profetas, profetizas, altera los planes que Dios pueda tener preparados para nosotros, porque estaríamos adelantándonos en contra de sus propósitos. Por medio del don de profecía, el Espíritu Santo puede dar revelaciones directas de parte de Dios para edificación, exhortación y consolación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
sin necesidad de considerar un creyente profeta profetiza en el mismo contexto que los profetas del Viejo Testamento. Vuelvo y reitero, conforme a lo que enseña la palabra de Dios, el oficio de profeta ya no está vigente. La profecía que tenemos hoy en día es la Sagrada Escritura compuesta por el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la revelación completa y final de Dios para la humanidad. Por lo tanto, no hay necesidad de nuevas revelaciones a través de profetisas modernos. Un propósito divino. El propósito principal de los profetas de Jehová era preparar el camino para el Mesías. Si leemos los 66 libros de la Sagrada Escritura, nos daremos cuenta que cada libro hace una referencia al Señor Jesucristo porque Él es el centro de la Sagrada Escritura. Hoy en día existen denominaciones religiosas que creen que todavía existen profetisas de oficio. Una de esas denominaciones religiosas es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que considera que sus líderes son profetas modernos porque según ellos la revelación continua es una parte esencial de su fe. Aún existen otros grupos como los adventistas del séptimo día y supuestas iglesias evangélicas que incorporan profetisas en sus congregaciones para profetizarle a sus seguidores. Además, otras denominaciones evangélicas aseguran que el concepto de los 5 ministerios ha sido restaurado y ahora forma una parte esencial de la iglesia. El mensaje principal de los profetas del Viejo Testamento era de advertencia, juicio, corrección y esperanza para los que creyéramos. Ya no hay necesidad de profetas en la actualidad porque ahora tenemos la Sagrada Escritura. El oficio de profeta fue temporal y exclusivamente para preparar el camino al Mesías de Dios. Los profetas bíblicos eran hombres escogidos e inspirados por Dios para transmitir su mensaje al pueblo y a sus líderes, y dicho mensaje estaba centrado en la justicia social y la fidelidad a Dios. El mensaje de los profetisas modernos es uno de prosperidad financiera y de bienes materiales. Para estos individuos, la santidad espiritual ya no es importante, y mucho menos la justicia social y la fidelidad a Dios. Ellos ven el Evangelio de Jesucristo como un negocio. Ya no hay que depender de profetas de oficio, porque la profecía actual es la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo mora en el creyente y revela la palabra a su debido tiempo. Cuando un profetiza moderno, insiste en profetizar sin Dios haberle dado revelación o palabra, dan a entender que la profecía bíblica aún está incompleta y logran tergiversar lo que ya ha sido escrito para contaminar la iglesia y acarrear juicio de Dios sobre ellos mismos y la iglesia. Entendamos bien claro que desde Juan el Bautista hasta el siglo XX no existieron profetas de oficio. El título de profetiza moderno apareció aproximadamente alrededor de unos 20 o 30 años atrás, comenzando a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, creado por concilios y por varias denominaciones y movimientos religiosos heréticos que no se rigen por la palabra de Dios. Si cuidadosamente examinamos la Sagrada Escritura, sabremos que los apóstoles nunca mencionaron ni profetisas u otros apóstoles fuera de ellos cuando escribieron el Nuevo Testamento. El oficio de profetisa y apóstol no se mencionaron por más de 19 siglos. Es ahora en nuestro tiempo que han revivido dichos oficios con la intención de adjudicarse títulos para procurar puestos en la iglesia. El Señor Jesucristo advierte claramente en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. ¿No está siendo la iglesia engañada por estos individuos? ¿No es eso lo que estamos viendo hoy en la iglesia? ¿No están las redes sociales, concilios y los templos abarrotados de cientos y cientos de supuestos profetisas? Evangélicos cristianos consultan profetisas en busca de una palabra profética. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3 nos advierte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Los profetas de hoy en día no son otra cosa que practicantes de la adivinación y de la brujería que Dios aborrece. Efesios capítulo 4 versículo 11 describe 5 oficios que muchos evangélicos cristianos llaman los 5 ministerios, pero Pablo estaba explicando en este versículo la composición de la iglesia primitiva, el movimiento que existe hoy en día que respalda el oficio de profetas es el que se rige por dicho versículo para apoyar el falso ministerio del oficio de profetas. Movimientos tales como el de la prosperidad y elementos del famoso G12 son algunos de los responsables de inventarse esta herejía. Cuando Jesucristo dice en Lucas capítulo 16 versículo 16 que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, está diciendo que ya es innecesario regirnos por la ley e innecesario la profecía de profetas, profetizas en estos tiempos, porque ya tenemos la profecía bíblica que es la Escritura. Efesios capítulo 2 versículo 20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El versículo se refiere a los profetas del Viejo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no habían profetas, profetizas de oficio. Además, la edificación de la iglesia y de los creyentes era y es sobre el fundamento de lo que los apóstoles y profetas del Viejo Testamento enseñaron. Era innecesario el oficio de profetas, porque el Mesías se había manifestado para cumplir con las profecías reveladas por los profetas del Viejo Testamento, y él profetizó lo que acontecería en los tiempos venideros. Sencillamente, la revelación final nos ha llegado por medio de Jesucristo y los apóstoles que él comisionó. Ya no existen profetas de oficio. El oficio de profeta ya no está vigente en estos tiempos por la sencilla razón que el Señor Jesucristo nos dice en sus propias palabras que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, según Mateo capítulo 11 versículo 13 y Lucas capítulo 16 versículo 16. Los apóstoles del Señor Jesucristo citaban constantemente las palabras proféticas de los verdaderos profetas de Dios del Viejo Testamento, por la autoridad que ellos representaban, quienes también anunciaron el nacimiento y manifestación del Mesías y predicaron de los juicios venideros para Israel y el mundo actual. Luego, inspirados por el Espíritu Santo, los apóstoles nombrados por el Señor Jesucristo escribieron el Nuevo Testamento, el cual constituye el fundamento de la doctrina de Jesucristo y de su iglesia, y anunciaron su inminente regreso. En Hechos capítulo 11 versículos 27 y 28 se mencionan unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, profetizó que vendría sobre la tierra habitada una gran hambre. En Hechos capítulo 11, versículo 11, Agabo profetizó al apóstol Pablo de su arresto en Jerusalén, pero el apóstol Pablo no percibió la profecía como una guía divina, sino que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Si los profetas del Nuevo Testamento hubieran sido un componente esencial para el fundamento de la iglesia y la doctrina cristiana, los apóstoles hubieran citado algunos de ellos. Ellos nunca citaron ninguna otra autoridad sino solamente a los profetas del Viejo Testamento y las palabras del Señor Jesucristo en muchísimas ocasiones. Los profetas del Nuevo Testamento no eran profetas de oficio, sino personas que manifestaban el don de profecía otorgado por el Espíritu Santo. Los apóstoles nunca citaron profetas o profetizas en los tiempos que ellos predicaron. Dios no comisionó profetas en el Nuevo Testamento para profetizar nuevas profecías, porque su Hijo ya se había manifestado al mundo.
Si examinamos bien la Escritura, podemos afirmar que la última profecía revelada a la humanidad sería en realidad el libro de Apocalipsis, el cual fue revelado al apóstol Juan por el Señor Jesucristo. Moisés profetizó a Israel en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese profeta que mencionó Moisés es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 3 versículo 22, el apóstol Pedro confirmó las palabras proféticas de Moisés, las cuales el Señor Jesucristo cumplió cuando vino en carne a la tierra. La profecía bíblica ya está completa y compilada en 66 libros. No hay necesidad de añadirle o quitarle. La palabra de Dios advierte en Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por lo tanto, los profetas profetizas de hoy en día son falsos y mentirosos. Los profetas del Viejo y Nuevo Testamentos. Entendamos que ya no existe nueva revelación profética por medio de profetas profetizas de oficio. Los profetas del Viejo Testamento y los del Nuevo Testamento difieren en que los del Viejo eran profetas de oficio y los del Nuevo solamente manifestaban el don de profecía, que hoy en día es el mismo don que se manifiesta en un creyente lleno del Espíritu Santo que posee dicho don. Jesucristo cumplió con todas las profecías mesiánicas pertinentes a él. En la iglesia de hoy, las profecías alcanzan nuestros oídos por medio del don de profecía otorgado por el Espíritu Santo. El reino de Dios era representado por Israel en el Viejo Testamento, pero Jesucristo nos da a entender que el reino ahora ha llegado a su cumplimiento en él y ya no necesitamos profetas de oficio. Los profetas del Viejo Testamento, llamados por Jehová Dios, eran indubitables, o sea, inequívocos, y las palabras de ellos eran infaliblemente las palabras de Jehová Dios. La infalibilidad de las palabras de los profetas de Jehová servían como guía para el pueblo de Dios, porque la palabra profética venía directamente de Dios y si ellos no la predicaban, acarreaban juicio. Los profetas del Viejo Testamento no estaban sometidos a evaluación humana, ni tampoco a ninguna autoridad religiosa. Ellos rendían cuentas de sus actos solamente a Dios y no a una entidad eclesiástica. Si escudriñamos bien la Sagrada Escritura, podremos entender que ni en el Viejo o Nuevo Testamentos existió algún profeta que haya sido ordenado al oficio de profeta por medio de una autoridad eclesiástica. Sin embargo, la infalibilidad de los profetas del Nuevo Testamento era poco común. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esta cita bíblica confirma que las declaraciones proféticas en el Nuevo Testamento estaban sujetas al escrutinio de la iglesia primitiva y hoy en día dicha regla también se aplica. El apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a examinarlo todo, retener lo bueno, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Por eso los creyentes podemos juzgar por la palabra de Dios y con el don de discernimiento las palabras de cualquier persona, autoproclamada o no, profetiza en estos tiempos, porque la profecía ya no viene a nosotros por medio de un profeta de oficio llamado por Dios, sino por medio del don de profecía. Hoy en día, muchos profetisas modernos utilizan los dones para lucrarse y buscar fama con el fin de jactarse profetizando palabrerías que nunca se cumplen. Utilizan tácticas diabólicas tales como la adivinación, numerología y elementos del ocultismo para engañar la iglesia del Señor con falsas profecías. Y por esa razón muchos creyentes son engañados por falta de discernimiento y llenura del Espíritu Santo. Cuando los profetas del Viejo Testamento recibían la llenura del Espíritu Santo, era para capacitarlos, inspirarlos y guiarlos en su función de transmitir mensajes divinos
por medio de profecías, visiones, revelaciones o sueños al pueblo de Dios. El Espíritu Santo no moraba permanentemente en las personas como en el Nuevo Testamento, sino que descendía sobre personas específicas, mayormente sobre los profetas que Jehová escogía para hacer trabajos específicos. En el Nuevo Testamento, el creyente recibe el sello del Espíritu Santo al creer en Jesucristo como Salvador. Como resultado, los creyentes reciben diferentes dones espirituales que en el Viejo Testamento eran un privilegio exclusivo para los profetas y no estaban disponibles para todo el pueblo de Dios. Los profetas del Viejo Testamento eran totalmente independientes de cualquier entidad religiosa de su época y rendían cuentas solamente a Jehová. Entendamos que hubieron personas como el rey Saúl que profetizó, 1 Samuel capítulo 10 versículo 10, y los 70 ancianos también profetizaron en el tabernáculo de Moisés, Números capítulo 11 versículos 24 y 25, sin ellos ser profetas de oficio, pero nunca más volvieron a profetizar. Este es un claro ejemplo del don de profecía que existe en la iglesia hoy. El apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 14 versículos 30 y 31, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esta es evidencia bíblica bien clara que todos los creyentes poseen la capacidad de profetizar siempre y cuando estén llenos de la unción del Espíritu Santo para que toda la iglesia sea instruida y exhortada. En el Nuevo Testamento, los apóstoles ordenaban ancianos llenos de la unción del Espíritu Santo en cada congregación, pero nunca ordenaron profetisas para alguna misión especial en la iglesia. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero muchos creyentes hoy en día utilizan la Sagrada Escritura para alegar que los supuestos profetisas de hoy en día poseen una función autoritativa en la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, el término profetas utilizado en este versículo se refiere a los profetas del Viejo Testamento. Al completarse cada libro del Nuevo Testamento, eran innecesarios los profetas de oficio, porque los apóstoles recibieron del Espíritu Santo lo que debían escribir. Para eso fueron escogidos por Jesucristo. Además, Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Para qué Dios iba a levantar profetas de oficio en el Nuevo Testamento y en nuestros días si ya había revelado su propósito en el Viejo Testamento y envió a su Hijo para que se cumplieran las profecías escritas acerca de él? Profecía bíblica o herejías. Por 19 siglos, el oficio de profeta estuvo ausente en la Iglesia de Jesucristo, pero en décadas recientes del siglo pasado y presente siglo, lo han revivido. Muchos autoproclamados profetisas hoy en día afirman recibir directamente de Dios palabras proféticas que muchos creyentes engañados consideran de igual o de más alto valor que la Sagrada Escritura. Y muchos de estos falsos profetisas aseguran que cualquiera que desobedezca las profecías que ellos hablen de parte de Dios pueden acarrear juicio. Por eso siempre debemos cuidarnos de aquellos que pretenden ser la voz de Dios en la actualidad para la iglesia y las naciones. Jamás Dios dará profecía o revelación de algo nuevo que contradiga lo que Él ya ha revelado. Por medio de los profetas del Viejo Testamento, Dios le habló a su pueblo Israel y a la humanidad. Ahora Él nos habla a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 lo confirma. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy en día existe el don de profecía en vez de profetas de oficio para edificación, exhortación y consolación de la iglesia, según 1 Corintios capítulo 14 versículos 3 y 4.
El Espíritu Santo puede otorgarle el don de profecía a quien Él quiera. No es necesario otorgarle el título de profeta-profetiza a un individuo en particular. Dios no comisiona profetas de oficio en estos tiempos para generar profecías, visiones, revelaciones o sueños que los creyentes en la iglesia no puedan juzgar, según 1 Corintios capítulo 14 versículo 29. Luego 1 Corintios capítulo 14 versículos 30 y 31 dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Jehová no hace acepción de personas. Cualquier persona llena del Espíritu Santo puede profetizar en la iglesia, porque la profecía no es para ciertos individuos específicamente, ni para uso personal, sino que es para la iglesia. Me pregunto, ¿existe en realidad el concepto de los 5 ministerios en la iglesia? Yo pienso que es un concepto sacado fuera de contexto e injertado en la iglesia para otorgarle el título de profeta, profetiza a ciertos individuos. En otras palabras, el ministerio de profetas no existe, es un concepto creado por los hombres. Toda profecía proviene del Espíritu Santo por medio del don de profecía. En Romanos capítulo 16 versículos 25 y 26 el apóstol Pablo habla de los profetas verdaderos como un oficio del pasado, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entendamos bien claro que las revelaciones de los profetas del Viejo Testamento eran consistentes con los propósitos de Jehová Dios, porque Él las revelaba a su debido tiempo. Desafortunadamente, muchos creyentes tienen un concepto erróneo de lo que es un verdadero profeta, profetiza, porque piensan que tienen poderes especiales, que pueden conocer el pasado de un individuo y que adivinan el futuro, y los perciben como un gran hombre o una gran mujer de Dios con un acceso exclusivo a Dios que los demás no tenemos, y muchos creyentes les obedecen porque los visualizan como si fueran Dios mismo y los consideran mediadores entre Dios y los hombres. Actualmente existen falsos profetas, profetizas de renombre en las redes sociales, en la televisión y radio, y congregaciones que han profetizado, y hasta el sol de hoy nada de lo que profetizaron se cumplió, pero aún hay creyentes ignorantes escuchando y respaldando a estos individuos. Entendamos bien claro que interpretar Efesios capítulo 4 versículo 11 como un llamado a la restauración del oficio de profeta en la iglesia de hoy no solo es un error doctrinal en su interpretación, sino que abre puertas a la herejía. Además, insistir que la iglesia de hoy necesita profecías, revelaciones y visiones o sueños por medio de profetas de oficio, simplemente porque a alguien se le ocurrió la idea de restaurar el concepto de los 5 ministerios y de injertarlo en la iglesia, es negar la eficacia de la palabra de Dios. Tal acción expone la iglesia de Jesucristo a herejías de falsos profetas, profetizas, falsos apóstoles y falsos maestros. Todo aquel que respalde el concepto erróneo de los 5 ministerios en la iglesia de Jesucristo con la intención de restaurar una fundación que nunca ha sido movida, está estableciendo una fundación falsa que perjudica el crecimiento espiritual de la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo declaró en Efesios capítulo 2 versículo 20 que la iglesia primitiva había sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y que el misterio del Señor Jesucristo en relación a su iglesia fue revelado a ellos por el Espíritu Santo, indicando que el propósito de ellos fue cumplido en el siglo I. Ya no necesitamos de profetas de oficio, porque las revelaciones proféticas fueron reveladas en el Viejo Testamento para establecer la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento por medio del Nuevo Pacto, el cual es la revelación completa y final de Dios para la humanidad. Revelaciones nuevas de profetas modernos son innecesarias.
A pesar de que el libro de Malaquías es el último libro de los profetas en el Antiguo Testamento, pero él no fue el último profeta en anunciar la llegada del Mesías. Las revelaciones proféticas terminaron con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, porque se le atribuye la función de preparar el camino para la llegada del Mesías, tal como lo profetizaron los profetas de antaño. Por eso es innecesario el ministerio profético de profetas de oficio, porque ahora tenemos la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.